un poco de mi 2021. Como siempre me levanto medianamente tarde, como a las 1:30 o algo así, después de una larga noche sin poder dormir. Todas las noches son iguales a la anterior e incluso casi parece una noche en bucle. Esto no debería importarme, ya que no se puede hacer mucho en la noche, ni menos en una habitación oscura, donde solo se ve el tenue brillo de mi celular. Lo curioso de esta situación es que siempre sentía a alguien de atrás, observándome en la oscuridad sin querer revelar su identidad. Quise tantear sus pasos para ver si se movía o simplemente era mi imaginación. Quise tomarme todo a la ligera porque soy una persona muy cobarde y asustadiza y siempre prefiero pensar una teoría lógica pensar que hay algo más allá o si realmente existe. Después de lo sucedido pasé una típica noche de insomnio donde ya casi quedándome dormido susurré algo inconscientemente, no podía mover mi cuerpo, estaba estático y al mover mis ojos supe que era una parálisis. Entonces ahí estaba yo mirándome a mí mismo dormir, susurrando mi nombre una y otra vez. En mi inconsciente pedí ayuda pero solo yo podía escuchar, me seguía viendo dormido, incluso mis gestos cada vez eran más hiperrealistas y siendo yo mi propia sombra, aún así me sentía aterrado. Pensé que había despertado pero, yacía durmiendo en la cama. Sonó mi alarma, volví en mí, y me replanteé lo que había pasado la noche anterior. ¿Acaso mi propio enemigo era yo? ¿Esa sombra que vi e incluso ese ente que me observaba era yo? En ese momento mis dudas incrementaron e incluso empecé a conspirar en contra de mí. Decidí quedarme despierto toda la noche pensando que así podría superar en parte ese sueño. Entonces otra vez sucedió. Me veía en tercera persona y empecé a sentir un hambre horrible mientras un pitido en la cabeza sonaba que me obligaba a comer. Mordí mi brazo y sabía también, era una sensación de probar algo exquisito y de las puras ansias comer y comer más. Empecé a devorar mi brazo donde mi yo en la cama me veía mientras comía mi propia carne, con un placer visual que se notaba. Comí como un perro hambriento pero de pronto mi brazo se comienza a derretir, mi estómago ardía demasiado y esa carne exquisita que probé era ácido. Solo me miraba a mí mismo, alguien suspiraba e intentaba narrar todo lo que hacía yo y mi clon observando. Me di cuenta que había otro rostro que nunca había visto. Ya que él dormía de lado, mi clon no podía hablar, y la cosa que estaba detrás de él parecía no tener mucha inteligencia e incluso parecía no poder tener expresiones. Susurros, y susurros para al final despertar de nuevo. Ya habían pasado 2 noches donde realmente yo, parecía no descansar mucho, me había rendido en parte a creer que solo eran parálisis. Mi instinto me decía que era algo más, quizás mi doppelganger. Realmente no hacía mucho en el día además de componer canciones, dar comida a mis perros y quizás jugar algo, pero pensé que mi falta de actividades diarias era el causante de tanta actividad cerebral, donde se notaba que mi cerebro no necesitaba un descanso. El día terminó, parecía el calco del día anterior, pensé que todo había sido en bucle pero la fecha cambió, y lo único que avanzaba en mis días era la hora y los días. Anocheció literalmente temprano, intenté poner música relajante pero hoy se había caído el internet, suspiré y fui a la cama con la incertidumbre si esta noche soñaré conmigo mismo sin ser yo, perdiendo quizás el miedo. Fui a dormir. No había soñado con la criatura después de todo y había pasado la noche. Si era yo el causante de todo, fui a la cocina y me serví un durazno, le doy una mordida y una voz en sonido estéreo empieza a quejarse. Entonces la cara de mi madre, la de mi hermana, y la de mi perro se voltean, tenían la misma cara asquerosa, que la cara que tenía yo detrás de mi cabeza. La cara asquerosa empieza a narrar lo mala persona que soy, se ríen, una y otra vez. Terminé de contarle esto al psiquiatra de turno, me escucho atentamente y luego mando a llamar para que me lleven a mi cama del hospital. La enfermera con curiosidad me intenta preguntar sutilmente si tengo algún diagnóstico, respondo con un seco, no. Llega la noche y mis alucinaciones vuelven, intento golpear a lo que se mueva sabiendo que ese era yo, intentándolo eliminar. Me inyectan a mí mismo en mi piel y me tranquilizo, me di cuenta que las alucinaciones eran producto de mi esquizofrenia.